Ahí está, a ver. Sí, no he podido también. Ahí está. No, pasámelo a mí. No, y si ya se empieza. Hola, buenas noches. Ahora en un momentito comenzamos. Vamos a ir compartiendo pantalla. Hola Sebastián, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Fabricio? Bien, muy bien, Bueno, Seba. Mira, bueno, Sebastián, decime. Yo te quería pedir para empezar a estudiar y ver los temas, Sí. ¿cuándo vos podés subir lo que hemos visto, ya lo de dos parciales? Mirá, las clases las voy a subir ahora. Cuando termine de acá el viernes ya va a tener todas las clases subidas. Mientras tanto podés ir viendo el libro. Perfecto. Capítulos 5 y 8. El capítulo 5 y 8. Claro, que es lo que hemos visto hasta ahora. Listo, gracias Eva. No, Gracias Eva. Bueno, hoy vamos a hacer el práctico del capítulo 8. Básicamente vamos a hacer una práctica, es una práctica un poquitito larga, la de hoy, pero bueno, digamos que es bastante completa en ese sentido. Bueno, los ejercicios yo se los mandé junto con la invitación. Ahí estaba digamos, el stencil, digamos, del trabajo práctico. Vamos a empezar a hacerlo porque tenemos para un buen rato. Bueno, básicamente lo primero que dice es para cuál de los bienes es más probable que se aplique la paridad del poder de compra. Recuerden que paridad de poder de compra era esto de que los precios locales, expresados en pesos por unidad, se igualaran a los precios internacionales, que son P asterisco, multiplicados, expresados en dólares, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una moneda extranjera, multiplicados por el tipo de cambio, que está expresado en pesos por dólar. ¿tá? Entonces, la idea era que hubiera que se igualaran. Lo que nosotros decíamos era que en un momento esto podría ser, por ejemplo, así, en donde los precios en Argentina fueran más altos que los precios afuera expresados en dólares. Eso lo que llevaría es a que ocurra un arbitraje. ¿tá? El arbitraje, acuérdense que es comprar donde es más barato y vender donde es más caro. ¿tá? Como resultado de esta actividad, lo que nosotros vamos a ver es que la demanda se incrementa en donde es más barato y la oferta se incrementa en donde es más caro. ¿tá? Como resultado de que la demanda se incrementa donde es más barato y la oferta se incrementa donde es más caro, los precios se incrementan donde es más barato. Como se demanda más, los precios suben. Y los precios disminuyen donde es más caro. Esto ocurre hasta que se igualan y se cumple la paridad de poder de compra. Esa sería la explicación. ¿tá? Entonces, lo que pregunta es en dónde sería probable. ¿Por qué pregunta en dónde sería probable? Porque acuérdense que toda esta situación requiere que no haya obstáculos al comercio. ¿tá?
Ayer vimos al comercio internacional o al comercio entre los dos lugares donde es más barato y más caro. Acuérdense que teníamos obstáculos que decíamos naturales al comercio, que podían ser los costos de transporte y los seguros. ¿Tá? Después teníamos obstáculos artificiales, y acá estábamos hablando de aranceles de importación o cuotas, cuando solamente te dejan comprar o vender una determinada cantidad. Después teníamos distinta valoración del bien, ¿tá? O sea que en un lugar es más importante que en otro. ¿Tá? Habíamos dicho, una hamburguesa en Occidente es mucho más valorada, tiene un valor mucho más similar, por ejemplo, entre Argentina y Estados Unidos, que entre Argentina e India, en donde pues, la carne vacuna no se consume en la misma proporción por cuestiones de ingreso y por cuestiones de religión y por cuestiones culturales. ¿Tá? Entonces, bueno, básicamente necesitas que no se cumplan estos obstáculos. Entonces uno dice, bueno, ¿para cuáles de los siguientes países es más probable que se aplique esta paridad de poder de compra? Es decir, que este proceso que nosotros hemos estado explicando hasta acá, podría darse. ¿Está? Y entonces, bueno, uno dice, en las computadoras personales uno encuentra que es mucho más probable. No piensen solamente en Argentina, piensen en todo el mundo. ¿Tá? Bueno, en la mayor parte del mundo existe como una compra-venta de computadoras personales a lo largo del mundo. ¿Tá? Entonces eso permite que haya arbitraje, ¿tá? Y que en los lugares donde es más cara, la gente no compre y que compre donde es más barata. ¿Tá? Y entonces aparecen, por ejemplo, sitios chinos que te venden, Wish, por ejemplo, que te venden computadoras mucho más baratas que las que tenemos acá, y eso es posible de comprar, de realizar. Entonces, ocurre lo del arbitraje, ¿está? La cuestión está en cuándo se van a igualar, y muchas veces uno se encuentra con que resulta muy difícil que se igualen, ¿está? Pero de todas maneras podría llegar a haber paridad de poder de compra, o el proceso, por ejemplo, se podría dar con las computadoras personales. Cuando hablamos de servicio de lavandería, es decir, bueno, si yo quiero llevar la ropa a lavar a un negocio, pero resulta que en San Luis o en Chile, por ejemplo, para hacerlo internacional, en Chile es más barato lavar la ropa que acá. Bueno, ahí va a resultar bastante difícil que uno pueda hacer arbitraje, porque en realidad ahí lo que tenemos como obstáculos son los costos de transporte. O sea, no vale la pena gastarse la plata de transportarse hasta Chile para ahorrarse la plata del costo de la lavandería. Entonces, con los servicios de lavandería resulta difícil que haya paridad de poder de compra. Después con el petróleo sí. ¿Tá? El petróleo es otro elemento en donde existe la posibilidad de hacer arbitraje, ¿está? De comprar y de vender. ¿Tá? Piensen más que nada en que el petróleo no es un bien que todos tengan. ¿Tá? Entonces, casi todo el mundo tiene que, o sea, la mayor parte del mundo tiene que tratar de comprarlo donde es más barato. ¿Tá? Después tenemos los teléfonos. Pensemos en los teléfonos celulares, y ahí tenemos hoy en día la posibilidad de comprar un teléfono celular igual que una computadora vía internet, o lo puede comprar uno afuera, y son digamos, compatibles. Entonces eso permite que los teléfonos también tengan la posibilidad de que se aplique el arbitraje para tratar de llegar a la paridad de poder de compra. ¿Tá? Y después tenemos las llamadas telefónicas. En lo que es llamadas telefónicas, lo que tenemos que considerar es que si estamos hablando de llamadas locales, no es posible, ¿tá? Porque uno dice, bueno, pero las llamadas locales son más baratas en Perú que en Argentina. Bueno, no es posible contratar una empresa de Perú porque hay ciertas regulaciones.
que te limitan geográficamente la posibilidad de comprar de contratar ese servicio de llamadas locales peruano para poder llamar acá. ¿tá? En cuanto a las llamadas internacionales, uno sí puede, digamos, decidir qué es con qué empresa realizar el servicio. ¿tá? Entonces, bueno, eso es más o menos una especie de repaso por lo que era paridad de poder de compra. El siguiente ejercicio dice, suponga que los precios internos están subiendo más rápidamente que los precios externos. Si se aplica la paridad de poder de compra, ¿qué pasará con el tipo de cambio? Bueno, aquí lo que nosotros tenemos que recordar era la última ecuación que vimos en la clase de ayer, que era que el tipo de cambio real era igual al tipo de cambio nominal multiplicado por los precios internacionales y todo esto dividido por los precios locales. ¿tá? Entonces lo que nosotros vamos a estar haciendo acá es básicamente ver que vamos a hacer distintas flechitas para indicar qué es lo que está ocurriendo con cada uno de los precios. Dice que los precios internos están subiendo más rápidamente que los precios externos. ¿tá? Entonces vamos a tener una flecha más grande en los precios internos y en los precios externos vamos a tener una flechita más chiquita. ¿tá? Entonces nos dice, si se aplica la paridad de poder de compra, ¿qué pasará con el tipo de cambio? Bueno, entonces, la paridad de poder de compra, acuérdense que lo que nos dice es que el precio local tiene que ser igual al precio internacional multiplicado por el tipo de cambio. ¿tá? Entonces, si yo veo que si se aplica la paridad de poder de compra, significa que esto sube poquito y esto sube mucho. ¿tá? Entonces, lo que nosotros podemos esperar es lo siguiente, que el tipo de cambio también suba para que la suma de las dos subas, de precio internacional y de tipo de cambio, sea igual a la suba del precio local. Y de esa manera se mantiene la igualdad. ¿tá? Entonces, lo que nosotros podemos esperar con el tipo de cambio en esta situación es que el tipo de cambio suba. ¿tá? Eso es lo que se puede esperar. ¿tá? Y después dice, si el tipo de cambio está fijo, ¿qué pasará con el tipo de cambio real? Entonces nos volvemos a la de arriba, ¿tá? Y me dice, el tipo de cambio está fijo, entonces acá el tipo de cambio no puede variar, ¿tá? Se mantiene constante. Entonces, yo lo que veo es que el denominador, lo que está dividiendo, está creciendo más rápido que el numerador, que es lo que está arriba. ¿tá? Entonces eso significa que el tipo de cambio real va a bajar. ¿tá? Va a bajar porque los precios locales que están abajo aumentan más rápido que los precios internacionales que están arriba. Desde el punto de vista económico, ¿cómo explicamos esta situación? Bueno, lo explicamos de la siguiente manera. En el caso A, en el que está acá abajo, cuando uno ve que los precios nacionales están creciendo más que los internacionales, la gente va a querer comprar cosas extranjeras. Y cuando quiera comprar cosas extranjeras, va a ir a comprar dólares. Y cuando quiera comprar dólares, el tipo de cambio, que es E, va a subir. ¿tá? En el caso del tipo de cambio real, cuando nuestros precios crecen más rápido que los extranjeros, significa que nosotros nos volvemos más caros para el resto del mundo que lo que podrían ser el resto del mundo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que nos vamos a volver menos competitivos. Entonces, que el tipo de cambio real baje nos muestra justamente esa pérdida de competitividad porque nuestros precios están creciendo más que los precios extranjeros. Ese sería el ejercicio 2. El ejercicio 3 dice, por supuesto, si tienen dudas, activen el micrófono y me consultan. ¿tá? El ejercicio 3 dice, suponga que la tasa de interés interna en Estados Unidos es del 5%. Entonces vamos a ir anotando los datos. La tasa de interés interna en Estados Unidos es del 5%.
que la tasa de interés en un país latinoamericano, vamos a poner la tasa interna nuestra, sería del 10%, y el tipo de cambio corriente en el mercado es 250 pesos por dólar. ¿Tá? Vamos a dejarlo sin marcar, ¿tá? 250 le vamos a poner. Dice, si el tipo de cambio sube en un año de 250 a 255 pesos por dólar, ¿qué resulta más rentable? ¿Invertir en bonos norteamericanos o en bonos del país latinoamericano? Para poder analizar esto, lo que nosotros vamos a usar es la idea de tipo de cambio, la idea de paridad de tasas de interés descubierta, ¿tá? Y teniendo en cuenta que el país, que se espera que haya una variación del tipo de cambio mientras tenemos la plata guardada, ¿tá? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la tasa de interés local, vamos a usar esta ecuación, que la tasa de interés local es igual a la tasa de interés internacional más la variación esperada del tipo de cambio, E1 menos E0 dividido E0 multiplicado por 100. Esto le ponemos unos corchetes para indicar. Entonces, esa sería la ecuación que nosotros vamos a usar. E1 menos E0 dividido E0 por 100. ¿Tá? Y entonces reemplazamos por los valores que nos han proporcionado. Y entonces decimos, bueno, la tasa de interés local es 10%. Es igual al 5% de tasa de interés extranjera más, y entonces me dice E1, el valor E1 es la nueva cotización del dólar, o sea, 255. E0 es la vieja cotización del dólar, o la cotización inicial del dólar, 250, dividido la cotización inicial, y todo esto multiplicado por 100. ¿Tá? De esa manera nosotros lo que vamos a estar calculando con esta fórmula es cuánto varía en términos porcentuales, con toda esta parte de la fórmula, es cuánto varía en términos porcentuales el tipo de cambio. ¿Tá? ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que tratar de evaluar es si el bono latinoamericano, el bono nuestro, da un rendimiento superior a un bono norteamericano más la pérdida de valor que tendría el peso que hemos puesto en el banco, ¿tá? O que hemos comprado con el bono, para el bono. ¿Tá? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es, yo quiero ver si el rendimiento me alcanza a cubrir el costo de oportunidad, o sea, lo que yo me perdí de ganar si hubiera invertido en un bono norteamericano en lugar de un bono latinoamericano, más la pérdida de valor que tengo porque ahora, durante el año que yo tengo que tener guardado el bono, me pierdo todo este dinero por culpa de la devaluación que hubo, que se espera que haya en el país. ¿No? Entonces, lo que decimos es, bueno, hacemos estos cálculos, el 10% es igual al 5% más, y entonces tenemos 255 menos 250 es 5, ¿tá? 5 sobre 250 es 0,02, multiplicado por 100 es 2%. ¿Tá? Entonces lo que nosotros vemos es que el bono latinoamericano da 10%, y esto es más que el 7% que tendríamos de costo de oportunidad, o de costo, ¿tá? Del bono, que es
El 5% que nos perdemos por invertir en bonos norteamericanos en lugar de latinoamericanos y el 2% que nos perdemos por la devaluación, ¿tá? Que se conoce como riesgo cambiario. Entonces, fíjense, me pregunta, ¿qué resulta más rentable, invertir en bonos norteamericanos o en bonos latinoamericanos? Bueno, en bonos latinoamericanos, si quieren lo pueden hacer así también. Una alternativa es pasar este 2% al otro lado, y entonces lo que nosotros vamos a decir es que este es el rendimiento del bono latinoamericano, pero hay que restarle la pérdida de valor por devaluación, o el riesgo cambiario, si quieren, ¿tá? Y entonces, esto es igual, tenemos que ver cómo es con respecto del 5% que me da un bono norteamericano. Entonces uno toma esto y dice, bueno, el bono latinoamericano da un 8% y el bono norteamericano da un 5%. Entonces es más rentable invertir en el bono latinoamericano porque aún cuando yo voy a perder un 2% por devaluación, el rendimiento es lo suficientemente grande como para que me termine dando un rendimiento superior al del bono norteamericano. ¿Tá? Entonces, esa sería lo que nosotros vamos a decir de ese ejercicio. ¿Tá? En el ejercicio B, dice, en la parte B dice, si se aplica la paridad descubierta de la tasa de interés, ¿cuál sería el tipo de cambio en un año más? Es decir, lo que dice es, si nosotros llegáramos a esta situación, porque fíjense que al final esta situación de igualdad no se dio, porque el bono latinoamericano, o sea, esto era más grande que todo esto. ¿Tá? Entonces, si verdaderamente se diera esto, nosotros nos encontraríamos con que este tipo de cambio debería ser distinto. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el resto de los datos ya los tenemos dados. Entonces sería, yo diría, repito la fórmula, ¿tá? Repito la ecuación. Esta es la paridad de poder descubierto de la tasa de interés que menciona en el inciso B. Y entonces reemplazo por los valores. ¿Tá? Voy a copiar esta, pero voy a quitar una parte. Acá lo que me está preguntando es cuál va a ser este valor. ¿Tá? ¿Cuál sería este valor? Para que esto sí sea igual, es decir, para que se dé esa igualdad. ¿Tá? Entonces, para que se dé esa igualdad, nosotros vamos a empezar a hacer traspaso de términos. ¿Tá? Y entonces vamos a poner, bueno, 10% menos 5%, este que estaba sumando pasa al otro lado restando. Después tenemos, vamos a poner los paréntesis. Este que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces ponemos dividido 100. Y este que está dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando. Entonces ponemos por 250 dividido 100. Todo esto sería una parte de la cuenta. Lo podemos hacer en varias partes y entonces decimos, bueno, esto va a ser igual a el valor que yo estoy tratando de averiguar menos 250. Entonces hacemos la siguiente, podemos ir resolviendo el ejercicio, entonces ponemos 10 menos 5 es 5%. ¿Tá? Multiplicado, acuérdense que 5% es lo mismo, o sea, deberíamos poner 0,05. ¿tá? Entonces, multiplicado por 250 dividido 100, cerramos el corchete, y esto que estaba restando lo paso al otro lado sumando. Entonces me queda 250. Y esto va a ser, la cuenta esta me va a indicar cuál es el tipo de cambio
que debería ocurrir en el futuro para que se dé efectivamente esta igualdad de arbitraje de tasas de interés. Entonces, multiplicando 0,05 por 250 sobre 100, me da, a ver, déjenme ver, voy a sacar una cuenta en un Excel porque... Bueno, entonces vamos a sacar acá la cuenta. Ponemos 0.05 por 250 dividido 100. ¿No? Eso me da 0,125. Entonces, fíjate que poner un lugar limpio, bien, y seguir aquí abajo. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es, bueno, entonces, esto da 0.125 más 250. ¿Todo bien? Quizás sea... Si pongo 5%, no me da lo mismo. ¿Era menos, che? Sí, está bien. Hay algún error acá. Debería darme 12,5, no 0,125. Ya voy a chequear qué es lo qué error tenemos. A ver, 5%. Ya lo voy a chequear. En realidad esto debería dar 12,5 más 250. ¿Tá? Y cuando dé eso va a ser igual al tipo de cambio que se espera que haya a futuro. ¿Tá? Fíjense que la pregunta, esto lo llevamos aquí abajo, y el tipo de cambio que habría en el futuro sería igual a 262,5, ese sería el tipo de cambio que se espera que haya cuando me devuelvan el bono, cuando me paguen el bono. Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es, para que haya una paridad de poder de compra, se tiene que esperar que el bono, que el tipo de cambio, paridad de tasas de interés, se espera que el tipo de cambio del país suba a 262,5. Ya lo voy a sacar ese valor. Algo pasó, algún error cometí en el cálculo, pero es matemático, no es económico. Bueno, el ejercicio 4 dice, suponga que usted es exportador, un exportador estadounidense que espera recibir un pago en euros en un año más. Si la tasa de interés a un año en euros es del 2%, la tasa de interés a un año en dólares en dólares estadounidenses del 4% y el tipo de cambio actual es de 1,25 dólares por euro, determina el tipo de cambio de los contratos a futuro. Esto es un ejercicio que
una explicación que nosotros nos salteamos ayer, que no la dimos, pero lo que vamos a mostrar es lo siguiente. Ustedes piensen, vamos a anotar los datos, ¿tá? Vamos a poner que la tasa de interés internacional, como soy un exportador estadounidense, la tasa de interés europea es la tasa de interés del resto del mundo para mí. La tasa de interés en dólares estadounidenses sería la tasa de interés local. Y el tipo de cambio actual es igual a 1,25 dólares por euro. ¿Tá? Y entonces me dice, determina el tipo de cambio de los contratos a futuro. Acá lo que nosotros tenemos que poner es lo siguiente. Lo que trata de mostrar esto es lo que se llama la paridad cubierta de tasa de interés. Fíjense que acá arriba nosotros habíamos puesto la paridad descubierta de la tasa de interés. La paridad cubierta de la tasa de interés lo que dice es, vos lo que podés hacer es contratar el bono o contratar esta actividad, por ejemplo, comprar el bono. Vos sabés que te va a dar un 2% digamos, de rendimiento, pero no sabés qué va a pasar con el tipo de cambio actual. Ahora, si vos decís que acá se cumple la paridad de la tasa de interés, entonces la paridad de poder de compra de la tasa de interés, entonces se debería cumplir que la tasa de interés local sea igual a la tasa de interés internacional más la variación esperada del tipo de cambio. Entonces, a esto en general es lo mismo, es la cuenta esta que pusimos, el valor final, el valor que esperamos que tenga el tipo de cambio, menos el valor inicial que tenga el tipo de cambio, dividido el valor inicial del tipo de cambio, y todo esto multiplicado por 100. Esa sería, o sea, si yo supongo que se cumple esta situación entre los países, entonces lo que yo debería decir es, bueno, lo que podría hacer es comprar o contratar en el mercado de futuros, que es un mercado similar al de las acciones, contratar en el mercado de futuros una operación de venta de, en este caso sería de euros, a una determinada cotización. ¿Y cuál sería la cotización? Bueno, lo que hay que averiguar es cuál sería la cotización que haría que se cumpla con esto. O sea que este ejercicio es exactamente igual que el anterior. ¿tá? Nada más que aquí nosotros vamos a ver cuál es la cotización del tipo de cambio. ¿tá? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. En vez de poner S1, nosotros vamos a decir, bueno, vamos a buscar la cotización a futuro del tipo de cambio. Entonces vamos a poner F. ¿tá? Eso va a ser, en vez de E1, ponemos F. ¿tá? Es el único cambio que hacemos. ¿tá? Y el resto lo copiamos. Es exactamente igual. Y reemplazamos por los valores. Decimos, bueno, 4% debería ser igual a 2% más, y acá ponemos F menos, y en vez de E sub 0 ponemos la cotización del euro, 1,25. Copiamos el resto, en vez de E0 ponemos 1,25. Y hacemos de nuevo traspaso de términos. ¿tá? Entonces, básicamente ponemos 4% menos 2% igual a este cálculo. ¿no? A esta parte del cálculo. Después ponemos 2% por 1,25. Este que estaba dividiendo lo paso al otro lado multiplicando.
y esto sería, el 100%, el 100 era el problema. En el ejercicio anterior no lo multipliquemos por 100. ¿No? Dejémoslo como estaba, y ese era el problema que teníamos. ¿No? No lo multipliquen por 100. Entonces, lo que hacemos entonces es, este que estaba dividiendo pasó multiplicando, y entonces me queda aquí f menos 1.25. Y entonces me queda 2 por 1.25 me da 2% de 1.25 me da 0,025. Y este que estaba restando lo paso al otro lado sumando. Entonces pongo más 1,25 y eso me va a dar f. O sea que va a ser igual a 1,275. Ese sería el valor a futuro. ¿Está? ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Tenemos que ir al mercado a futuro y comprar, digamos, o contratar con alguien que esté dispuesto a hacer ese contrato, un contrato de venta de euros a 1,275 para dentro de un año. ¿No? Entonces eso es lo que uno tiene que tratar de ir y negociar. ¿No? Negociar a ver si con eso, a ver si consigue ese contrato. ¿No? Si uno lo consigue, lo que está haciendo es eliminando el riesgo cambiario. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento, cuando dentro de un año llegue el momento, yo voy a tener asegurado la cotización que me da por lo menos la misma ganancia que un bono norteamericano. ¿tá? Sería, yo me aseguro que voy a ganar 2% con el pago en euros que voy a recibir, más lo que yo espero que se devalúe o varíe el precio del bono. ¿tá? Entonces, esa sería la manera de tener una tasa cubierta de una paridad de tasa de interés cubierta, ¿no? Que es lo que se trata de mostrar en este ejercicio. ¿no? Vamos a ver si alcanzamos a hacer otro. No creo que alcancemos a verlo todo. Suponga que el Banco Central fija el tipo de cambio. Entonces, acuérdense, tenemos tipo de cambio fijo en este ejercicio, en el ejercicio 5. Describa los efectos sobre el nivel de precio, o sea, tengo que decir qué pasa con los precios y qué pasa con las tenencias de reservas internacionales, es decir, qué pasa con con R asterisco. Esa es una anotación que he anotado, que le he puesto yo. ¿tá? Reservas internacionales lo ponemos de esta manera. A partir de los siguientes hechos. Una vez que se restablece el equilibrio en el mercado monetario. Entonces, bueno, acuérdense que tengo tipo de cambio fijo. ¿tá? O sea, no puede variar. Para poder ver cada uno de estos ejercicios, lo que nosotros necesitamos mirar son dos ecuaciones. ¿tá? Dos ecuaciones que vimos en la clase de ayer. Una es que en el equilibrio del mercado monetario, la demanda de dinero es igual a, o se obtiene a partir de la teoría cuantitativa del dinero. ¿tá? Y entonces habíamos dicho que era igual a el tipo de cambio multiplicado por los precios internacionales multiplicado por Q, ¿tá? Por la cantidad de producción. Y todo esto dividido la velocidad de circulación del dinero, que nosotros habíamos visto que dependía de la tasa de interés, dependía de manera positiva de la tasa de interés internacional, porque estábamos suponiendo que había paridad de poder de compra, y por eso es que ponemos así, y hay arbitraje de tasas de interés, y por eso es que tenemos la tasa de interés internacional. ¿tá? Y que en el mercado monetario, entonces,
Si estábamos en equilibrio en el mercado monetario, la demanda de dinero equivalía a esta ecuación, y si estábamos en equilibrio, esto era igual a la cantidad de dinero ofrecida. Entonces teníamos ese equilibrio, esta situación de equilibrio. Y a su vez vamos a trabajar con la paridad de poder de compra. Acuérdense que los precios en paridad de poder de compra, los precios locales son iguales a los precios internacionales multiplicados por el tipo de cambio. Vamos a usar esas dos ecuaciones para tratar de resolver los ejercicios que nos piden. Por ejemplo, dice, ¿qué ocurre con el precio, el nivel de precios y las reservas bajo tipo de cambio fijo si se devalúa la moneda? Si se devalúa el peso. Entonces acuérdense que esto es lo mismo que decir que sube sube el tipo de cambio. Entonces lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente: si sube fíjense en esta ecuación, si sube E forma parte de la ecuación de la demanda de dinero. Entonces si sube algo que está aquí arriba, entonces sube la demanda de dinero. Básicamente, si sube el tipo de cambio, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que, va a haber un exceso de oferta un exceso de demanda de dólares y un exceso de oferta de dinero. O sea, la gente va a querer sacarse encima los pesos y va a querer comprar más, va a querer comprar dólares. Entonces, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que en un primer momento la demanda de dinero va a disminuir. Entonces, lo siguiente es que la demanda de dinero va a ser menor que la oferta de dinero. Cuando eso ocurra, lo que nos vamos a encontrar es que la demanda de dólares va a ser mayor que la oferta de dólares. Y entonces, el tipo de cambio sube. Cuando eso ocurra, vamos a hacerlo así. Vamos a atacarlo por el lado de los precios. Si sube el tipo de cambio, vamos a trabajar por el lado de la paridad de poder de compra. Si sube el tipo de cambio, con los precios internacionales constantes, lo que va a ocurrir es que suben los precios. Y cuando suban los precios, la gente va a necesitar más plata para poder comprar las mismas cosas que compraba antes. Entonces sube la demanda de dinero. La gente quiere comprar más, quiere más dinero en su bolsillo para poder comprar lo mismo que compraba antes. Entonces nos vamos a encontrar con que la demanda de dinero es más grande que la oferta de dinero. ¿Qué es lo que va a hacer la gente para poder tener esta mayor cantidad de dinero que necesita? Bueno, lo que va a hacer es básicamente deshacerse de parte de su riqueza o su ahorro, y entonces los agentes económicos, las personas, las empresas, van a vender dólares para poder hacerse de esos pesos y comprar lo que les está faltando. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que la oferta de dólares va a ser más grande que la demanda de dólares. Y eso va a hacer que, o sea, esto es un exceso de oferta, y entonces el precio de los dólares, que es el tipo de cambio, tenderá a bajar. Cuando eso ocurra, cuando el tipo de cambio tienda a bajar, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que, fíjense que primero tendió a subir y después tendió a bajar. Entonces, en definitiva, no habría ningún problema. Ahora,
o sea, lo que le ocurriría es que sube el tipo de cambio y después baja, ¿tá? Y entonces, en definitiva, no varía nada, ¿tá? Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es si esta es una devaluación por única vez. Si es por única vez la devaluación, entonces el Banco Central ya decidió que ahora el nuevo valor de E es este, entonces no puede bajar. Entonces el Banco Central va a salir acá dice, acá hay dólares de más con respecto de los que la gente quiere comprar. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, yo se los voy a comprar. Entonces el Banco Central compra los dólares en el mercado. Y entonces ahora la oferta de dólares se iguala con la demanda de dólares. Y entonces el tipo de cambio se mantiene en el nuevo valor más alto, producto de la devaluación. ¿Cuál es el resultado? Sobre los precios, nosotros vamos a decir suben, ¿tá? Porque esto sube el tipo de cambio, esto se mantiene constante. Para que se mantenga esta igualdad, si esto sube, entonces del otro lado esto tiene que subir, ¿tá? Entonces los precios van a subir. ¿Qué pasa con las reservas internacionales? Fíjense que el Banco Central compró dólares en el mercado. Entonces, cuando compró dólares, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que la cantidad de dólares que tiene el Banco Central ahora en el bolsillo aumenta. Y otra de las cuestiones que nosotros vamos a ver es que la cantidad ofrecida de dinero, este es un tercer elemento que tenemos que tener en cuenta, la cantidad ofrecida de dinero, cuando el Banco Central compró dólares en el mercado, le entregó a cambio a la gente pesos. Entonces la cantidad de dinero que tiene la gente en su poder también se incrementa. ¿Está? Y entonces con eso conseguís, esto subió y esto subió. ¿Está? Y entonces se siguen manteniendo las igualdades. La demanda de dinero sigue siendo igual a la oferta de dinero. ¿Está? Entonces estos serían los valores o los resultados que uno tiene que contestar. Vamos a borrar aquí. No me dice si se está por terminar esto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Bueno, no se ha terminado entonces la clase. Pensé que ya estábamos en hora. Bueno, veamos el segundo ejercicio. ¿Tá? Dice, una compra de activos internos por parte del Banco Central. ¿Tá? O sea, el B. El inciso B. Compra activos internos, pensemos en que el Banco Central le compra al Estado un bono. El bono lo emitió el Estado, el Banco Central le da la plata a cambio. Entonces, ahora la cantidad de dinero en poder de los agentes económicos, que es M0, la cantidad de plata que hay en poder de los agentes económicos, entre ellos el gobierno, aumenta. Entonces, cuando la cantidad de dinero aumenta, me encuentro con que la cantidad demandada de dinero es menor que la cantidad ofrecida de dinero. Y eso lo que hace es que la gente le sobra el dinero, pero la cantidad de bienes sigue siendo la misma. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que la gente va a querer comprar. Fíjense que esto sería un exceso de oferta de dinero. Entonces, hay una regla que se llama la
la ley de Walras. La ley de Walras lo que dice es que si hay un exceso en un mercado, necesariamente debe haber un exceso de signo contrario en algún otro mercado. En este caso yo digo, si hay un exceso de oferta de dinero, debe haber un exceso de demanda en algún otro mercado. Y es lo que nosotros vamos a decir. Básicamente, el exceso de demanda se da en el mercado de bienes, llevando a que suban los precios. Y también se da en el mercado de moneda extranjera. Básicamente lo que va a hacer la gente es tratar de comprar cosas. Y como empieza a ver que los precios están altos o que no hay dinero, no hay bienes disponibles, entonces lo que hace es tratar de comprar cosas importadas. Y cuando intenta comprar cosas importadas, lo que hace es primero querer comprar dólares, por ejemplo, pesos chilenos, y entonces se da un exceso, se da de que la demanda de dólares es mayor que la oferta de dólares en este caso. ¿Tá? Y entonces este exceso de demanda lleva a que el tipo de cambio tienda a subir. ¿Tá? El precio del dólar tienda a subir porque hay un exceso de demanda. ¿Tá? Fíjense que estamos en tipo de cambio fijo, entonces el Banco Central lo que va a hacer es abrir, como están faltando dólares, porque se demandan más de lo que se ofrece, entonces el Banco Central vende dólares para poder cubrir ese faltante de dólares que hay en el mercado de moneda extranjera. ¿Tá? Y entonces el tipo de cambio se mantiene fijo, se mantiene sin que varíe. Pero fíjense una cosa, como el Banco Central vendió dólares, nos vamos a encontrar con que a cambio, o ahora, tiene menos reservas internacionales, tiene menos dólares en sus bóvedas, y también que cuando, como recibió pesos a cambio de los dólares, entonces ahora la cantidad de dinero disminuyó. La cantidad de dinero en poder de la gente disminuyó. ¿No? Vuelve a los niveles originales la cantidad de dinero. ¿No? Entonces fíjense una cosa, el Banco Central aumentó la cantidad de dinero aquí, pero aquí al final, con tipo de cambio fijo, se encontró con que volvió a los niveles originales. Y ahora tiene menos menos reservas externas, ¿tá? Culpa de esta situación. ¿Tá? ¿Y qué es lo que nos encontramos con los precios? Bueno, fíjense que si nosotros revisamos la paridad de poder de compra, los precios internacionales no han variado, el tipo de cambio se mantuvo fijo, que es lo que acabamos de ver acá. Entonces, si esto no varió y esto no varió, entonces los precios no tienen por qué variar si queremos que se mantenga esta igualdad. Entonces, en definitiva,
no tenemos ningún problema en este sentido. Algo está pasando, me han dado gratis, la clase. Veamos el ejercicio C, ¿tá? Un alza en los precios externos. Bueno, en este caso lo que estamos diciendo es que los precios internacionales suben, ¿tá? Y entonces veamos cómo hacemos para ver qué efectos tiene esto sobre el nivel de precio local y la cantidad de reservas y la cantidad de dinero que tiene el público, ¿tá? La cantidad ofrecida. Bueno, básicamente esto lo tenemos que atacar por el lado de la paridad de poder de compra, ¿tá? Fíjense que lo que estamos diciendo es que esto sube. Si los precios internacionales suben y tengo tipo de cambio fijo, acuérdense que esto no puede variar, entonces esto sube, esto no puede variar, lo que está de este lado es más grande, ¿tá? Entonces, para que se mantenga esta igualdad, los precios tienen que subir, ¿tá? No hay otra alternativa. No hay otra posibilidad. Y lo que vamos a decir es lo siguiente. Fíjense en la ecuación cuantitativa del dinero, en equilibrio en el mercado monetario, habíamos dicho que la demanda de dinero era igual al tipo de cambio multiplicado por los precios internacionales multiplicados por Q. Todo esto dividido la velocidad de circulación que dependía de la tasa de interés internacional. Eso era la demanda de dinero. Y en equilibrio, esta demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, si suben los precios internacionales, lo que está arriba es más grande, ¿está? Y entonces eso significa que sube la demanda de dinero, ¿está? Básicamente nosotros eso lo vemos matemáticamente, ¿está? O sea, sube lo que está arriba, entonces entonces la demanda de dinero sube. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista económico? Bueno, cuando los precios locales suben, producto de que subió el precio internacional, la gente quiere tener más plata para poder comprar las mismas cosas que compraba antes. Imagínense, habíamos dicho ayer el ejemplo, uno compra un kilo de carne a 200 pesos y de pronto la carne sube a 300 pesos el kilo. Bueno, entonces para poder comprar el mismo kilo de carne, ahora uno tiene que tener en el bolsillo 300 pesos y no 200. Entonces uno va a necesitar más dinero, ¿tá? Entonces, la demanda de dinero sube y entonces la demanda de dinero va a ser mayor que la oferta de dinero, ¿tá? Exceso de oferta de dinero. Y dijimos que por ley de Walras, si hay un exceso de oferta en un mercado, tiene que haber un exceso de demanda en otro. Entonces va a haber un exceso, vamos a hacerlo bien simple, vamos a hacer un exceso de demanda de dólares directamente, ¿no? O sea, la gente se vuelca a comprar dólares, exceso de demanda de, acá arriba, había un exceso de demanda de dinero, ¿tá? Y entonces si hay un exceso de demanda de dinero, en el mercado de dólares va a haber un exceso de oferta de dólares. La gente lo que va a hacer es básicamente, como no tiene el dinero suficiente, va a salir a vender los dólares y entonces va a haber un exceso de oferta de dólares. Como estamos en tipo de cambio fijo, este exceso de oferta de dólares va a hacer que el tipo de cambio tienda a bajar, ¿tá? Hay dólares sobrando, su precio tiende a bajar. El Banco Central no puede permitir esto, entonces el Banco Central dice, bueno, están sobrando dólares, entonces
el Banco Central compra dólares. Y cuando compra dólares, a cambio, recibe pesos. Entonces, como resultado de esto, el Banco Central termina con más reservas, con más reservas guardadas, con más dólares, pero ahora la gente, no, a cambio entrega pesos. Cambio entrega pesos, y entonces, como compró dólares, a la gente le entregó pesos, y como le entrega pesos, ahora M0, que es la cantidad de dinero, perdón, la cantidad de dinero ofrecida, aumenta. Entonces, fíjense, dijimos, la demanda de dinero aumentó porque subieron los precios internacionales, y producto de todo esto, la oferta de dinero, que es la cantidad de dinero en poder del público, también aumentó. Entonces, ahí se equilibró de vuelta el mercado de dinero, el mercado monetario. Veamos un alza en la tasa de interés externa. El alza en la tasa de interés externa lo vamos a ver por el lado de la ecuación de equilibrio del mercado monetario. Entonces vamos a decir, la demanda de dinero es igual al tipo de cambio nominal multiplicado por los precios internacionales, multiplicado por la producción, el nivel de producción, dividido la velocidad de circulación del dinero, que depende de la tasa de interés internacional. Y acá es donde nosotros vamos a trabajar. Vamos a poner, de todas maneras, vamos a escribir la paridad de poder de compra para tenerla ahí a mano por si la necesitamos. Bueno, lo que nosotros decimos es que subió la tasa de interés externa. Entonces, cuando eso ocurra, lo que vamos a decir es que la gente quiere ahorrar más, ¿no? Básicamente porque le ofrecen en el banco una tasa de interés superior a la que le estaban ofreciendo hasta ahora. Entonces la gente quiere ahorrar más. Y entonces tiene menos dinero en el bolsillo. Y entonces, para comprar el dinero debe dar más vueltas. O sea que sube la velocidad de circulación del dinero. Bueno, ¿qué pasa si sube la velocidad de circulación del dinero? Bueno, acuérdense, sube la tasa de interés internacional, sube la velocidad de circulación del dinero. Como la velocidad de circulación está dividiendo, eso significa que ahora la demanda de dinero es menor, ¿no? Se va a reducir. Acuérdense que en el equilibrio, la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero, que es la cantidad de dinero que tiene la gente en su poder, ¿no? Entonces ahora, si sube la velocidad de circulación, entonces baja la demanda de dinero, ¿tá? Entonces ahora me encuentro con que la demanda de dinero es más pequeña que la oferta de dinero, ¿tá? A esto le decimos exceso de oferta de dinero. La gente se quiere sacar de encima este dinero, ¿tá? Que está de más. Entonces lo vamos a hacer directo y rápido y fácil. Vamos a decir, hay un exceso de oferta de dinero, entonces va a haber un exceso de demanda de dólares, ¿tá? Por esto de la ley de Walras que les había dicho, ¿tá? Entonces lo que estamos diciendo es que la demanda de dólares es mayor que la oferta de dólares, ¿tá? Ante esta situación, el tipo de cambio, que es el precio del dólar, acá lo que está ocurriendo es que
los dólares que hay en el mercado no son suficientes para todos los dólares que quiere comprar la gente. Entonces el precio del dólar tiende a subir. ¿Tá? Estamos en tipo de cambio fijo, entonces el Banco Central no puede permitir esto. Entonces el Banco Central dice, bueno, acá están faltando dólares. Bueno, yo se los ofrezco. Entonces el Banco Central vende dólares. Vamos a ver entonces que aumenta la cantidad de reservas que tiene el Banco Central al vender dólares. Perdón, disminuye la reserva. Es decir, disminuye la cantidad de dólares porque se los entregó a la gente, ¿está? A cambio, recibe pesos, ¿tá? Entonces eso significa que la cantidad de dinero en poder del público, es decir, la oferta de dinero, disminuye, ¿tá? Entonces fíjense, la demanda de dinero bajó porque bajó la velocidad. Y con la actividad que tuvo el Banco Central hizo que la cantidad de dinero también disminuyera. O sea que sigue habiendo este equilibrio entre demanda y oferta. ¿Qué pasa con los precios? Bueno, los precios no tienen por qué variar. ¿Por qué razón? Porque el tipo de cambio no varió y porque el precio internacional no varió. Entonces los precios no varían, ¿tá? Si no varían ni los precios internacionales, entonces los precios no tienen por qué variar. ¿Tá? Los precios locales no tienen por qué variar. Esa sería la respuesta a la D. ¿Tá? Veamos la opción E, ¿tá? O el ejercicio E. Dice la expectativa de una futura devaluación. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que las expectativas no están, digamos, completamente representadas en la, digamos, en la ecuación, ¿tá? En las ecuaciones que nosotros mostramos, pero básicamente lo podríamos pensar como que las expectativas de devaluación significan que en el futuro los precios van a subir. Esto equivale a decir que el dinero va a perder valor. Yo en el futuro con 100 pesos voy a poder comprar menos cosas que antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y la gente se lo va a querer sacar de encima. ¿No? Entonces se va a querer sacar de encima los pesos. Ahora se los va a querer sacar de encima. Entonces es como si disminuyera la demanda de dinero. ¿Tá? Es como si, vamos a decir que las expectativas afectan a la velocidad de circulación. Como la gente se quiere sacar la plata encima, entonces la plata empieza a girar más rápido. Entonces, básicamente, podemos decir que entonces las expectativas de evaluación lo que hacen es que la velocidad de circulación del dinero empiece a incrementarse y entonces disminuye disminuye la demanda de dinero. Entonces, ante esa situación, ahora la demanda de dinero es menor que la oferta de dinero. Entonces tenemos un exceso de oferta de dinero. El exceso de oferta de dinero, dijimos, genera algún exceso en otro mercado por ley de Walras y entonces vamos a tener un exceso de demanda de dólares. O sea que
la demanda de dólares es mayor que la oferta de dólares. Entonces el tipo de cambio, ante esta situación, tiende a subir, ¿tá? Básicamente porque acá están faltando dólares. Los dólares que hay en el mercado no alcanzan para cubrir todos los dólares que quiere comprar la gente. Entonces, el tipo de cambio tiende a subir. Como estamos en tipo de cambio fijo, el Banco Central dice, bueno, acá están faltando dólares, bueno, yo voy a salir a vender. Entonces, el Banco Central vende dólares. Cuando el Banco Central vende esos dólares, sus reservas internacionales disminuyen. Y esta es una de las respuestas. A cambio, recibió pesos. Entonces, ahora la cantidad de dinero que hay en poder de la gente también disminuyó. Fíjense que dijimos, disminuye la cantidad, la demanda de dinero. Bueno, a través de la actividad del Banco Central, también disminuye la oferta de dinero. Entonces se mantiene el equilibrio que habíamos escrito antes. ¿Tá? Y aparte, lo mismo que dijimos antes. Recuerden que la paridad de poder de compra me indica cómo podrían llegar a variar los precios. Si el tipo de cambio no varió y los precios internacionales no variaron, entonces los precios locales no tienen por qué variar. ¿No? Esa sería la respuesta del ejercicio de la opción E, ¿no? del inciso E. Veamos el ejercicio 6. El ejercicio 6 por suerte es un poquito más corto. Pero es muy parecido, pero con tipo de cambio flexible. Y entonces me dice qué pasa no sobre las reservas, porque como el Banco Central no va a intervenir en los mercados, ahora no le interesa, con tipo de cambio flotante y limpio, fíjense, flotación limpia, es importante esto. Entonces el Banco Central no va a intervenir en el mercado de cambio, está en el mercado de dólares. Entonces, lo que sí vamos a ver es que o sea, sus reservas no tienen por qué variar, pero sí vamos a ver que varía el tipo de cambio. Entonces tenemos que ver qué efectos tienen sobre los precios y sobre el tipo de cambio. ¿Tá? Una venta de activos internos por el Banco Central. Una venta de activos internos significa que el Banco Central va a vender algún bono. ¿Tá? Por ejemplo, una LEVAC, ¿tá? Que es las letras del Banco Central. Entonces, el Banco Central vende LEVACs, que son, acuérdense que son bonos que el Banco Central le ofrece a la gente. Cuando se los ofrece, le entrega este pagaré y la gente le entrega dinero. Es como si fuera un préstamo de la gente al Banco Central. ¿Tá? Entonces, a cambio, recibe pesos. ¿Tá? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la oferta de dinero, que es la cantidad de dinero en poder de la gente, disminuye. ¿Tá? Nos encontramos con que ahora la oferta de dinero es menor que la demanda de dinero. Hay un exceso de demanda de dinero. La gente quiere dinero, pero no hay dinero en la calle, porque el dinero se lo entregaron al Banco Central cuando se vendieron las LEVACs. Entonces, acuérdense, por ley de Walras, un exceso de demanda de dinero se compensa con un exceso de oferta. En este caso vamos a decir un exceso de oferta de dólares. ¿Tá? La gente quiere vender los dólares para poder compensar esta falta de dinero que hay en el mercado. Es decir, falta de dinero que no encuentra dinero. ¿Tá? No hay plata en los cajeros, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Y bueno, vendamos los dólares para poder comprar la carne para el asado el fin de semana. ¿Tá? Una cuestión así medio bizarra, pero imagínense algo de esa manera. ¿Tá? Entonces, el exceso de oferta de dólares a lo que va a llevar es a que los dólares estén sobrando. ¿Tá? Y entonces el tipo de cambio tiende a bajar. Y acá está una de las respuestas. Nos pedía qué pasaba con el tipo de cambio. El tipo de cambio tiende a bajar. Y acá nosotros recordemos que
la paridad de poder de compra me indica que los precios se comportan de acuerdo a las variaciones del tipo de cambio y de los precios internacionales. Los precios internacionales no varían y el tipo de cambio bajó. Por lo tanto, para que se mantenga la paridad de poder de compra, es decir, esa igualdad que acabo de escribir, los precios bajan. Fíjense que con tipo de cambio flexible, las variaciones que ocurren en el mercado internacional se ven reflejadas en el mercado local a través de los precios, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Fíjense que cuando la gente venda sus dólares, va a obtener el dinero que le está faltando, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos el ejercicio A. ¿No? Veamos el ejercicio B. Dice un alza de los precios externos. ¿No? Entonces, los precios externos suben. ¿No? Bueno, esto lo vamos a ver. Básicamente, la parte de precios la vemos fácilmente, ¿no? A través de la paridad de poder de compra. Si suben los precios internacionales, tenemos que ver qué ocurre. Acá vamos a tener una duda y la vamos a solucionar a través de la otra ecuación. Si suben los precios internacionales, podría ser que baje el tipo de cambio o que suban los precios. ¿Tá? ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, vamos a reescribir esta ecuación de que la demanda es igual a el tipo de cambio nominal por los precios internacionales por la cantidad producida, y que todo esto va dividido por la velocidad de circulación del dinero, que depende de la tasa de interés internacional. Eso sería la demanda de dinero. ¿Tá? En equilibrio en el mercado monetario, la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahora, subieron los precios internacionales. ¿Tá? Entonces, cuando suben los precios internacionales, la gente se encuentra con que los precios en nuestro país también van a subir. ¿No? Y lo que va a ocurrir es que entonces la demanda de dinero va a aumentar. La gente quiere tener más dinero para comprar las mismas cosas que antes. ¿No? Entonces la demanda de dinero sube. Y entonces ahora la demanda de dinero es más alta que la oferta de dinero. Y se produce una situación muy similar a la que vimos recién. El exceso, esto sería un exceso de demanda de dinero. Por ley de Walras, un exceso de demanda de dinero se ve compensado con un exceso de oferta de algún otro bien. Acá nosotros estamos suponiendo que hay un exceso de oferta de dólares. O sea que la oferta de dólares es mayor que la demanda de dólares. La gente, de nuevo, con esta idea bizarra que decíamos, la gente vio que le subieron los precios, fue a los cajeros, se encontró con que no había plata suficiente y entonces salieron y vendieron los dólares para poder comprar comida, para poder comer el fin de semana. Entonces esa sería más o menos una idea bien general. Tenemos este exceso de oferta de dólares, hace que, como hay dólares sobrando, su precio tienda a bajar. Y entonces ahí es donde nosotros nos encontramos con que los precios internacionales suben y el tipo de cambio tiende a bajar. ¿tá? Y entonces, como resultado, lo que nosotros podemos esperar es que los precios suban menos, los precios locales suban menos que los precios internacionales. Y que la diferencia se compense con una caída del tipo de cambio. Entonces, nosotros vamos a decir,
lo que estábamos preguntando era qué ocurría con los precios. Los precios suben, pero suben menos de lo que subieron los precios internacionales, y el tipo de cambio baja. Eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Y finalmente me preguntan por un incremento en la tasa de interés externa. Un incremento en la tasa de interés externa, básicamente lo que nosotros vamos a decir es lo mismo que vimos recién. La tasa de interés externa sube y entonces la velocidad de circulación sube, ¿no? Hay una relación positiva directa entre los dos, ¿no? Recuerden lo que habíamos dicho. Mayor tasa de interés lo que hace es que la gente ahorre más, y entonces ahora para comprar cosas hay menos plata en el bolsillo porque está en el banco. Entonces esa plata ahora tiene que dar más vueltas en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que en equilibrio en el mercado monetario, la demanda de dinero, representada por esta ecuación, es igual en el equilibrio, en el mercado monetario, a la oferta de dinero. Pero ahora vemos que la velocidad de circulación subió. Entonces, esto que está dividiendo es más grande, ¿está? O sea que la demanda de dinero va a disminuir. ¿Qué es lo que dijimos recién? Como la gente quiere ahorrar más, entonces no quiere consumir tanto y entonces la demanda de dinero baja, ¿tá? Entonces, la demanda de dinero disminuye y entonces ahora la demanda de dinero es menor. La demanda de dinero es menor que la oferta de dinero, ¿tá? O sea que hay un exceso de oferta de dinero. Por ley de Walras dijimos que los excesos de oferta deberían compensarse con un exceso de demanda de dólares. O sea que la oferta de dólares es menor que la demanda de dólares. Entonces lo que nos vamos a encontrar es que acá lo que está ocurriendo es que están faltando dólares en el mercado, ¿tá? No hay suficientes dólares para cubrir todo lo que se quiere comprar. Y entonces el tipo de cambio va a tender a subir, o sea, el precio del dólar tiende a subir, ¿tá? ¿Qué nos encontramos entonces en nos encontramos con los precios? Bueno, nos fijamos en la paridad de poder de compra. Fíjense que los precios internacionales no variaron, pero que el tipo de cambio tiende a subir. Entonces, los precios suben, ¿tá? Los precios locales suben porque subió el tipo de cambio, ¿tá? Eso sería lo que tendríamos que ver en este ejercicio. El ejercicio 7 se los voy a dejar a ustedes para que traten de pensarlo, porque este es un ejercicio para que lo piensen, ¿tá? Dice, discuta la relación entre la ley de un solo precio. La ley de un solo precio es esto de la paridad de poder de compra, ¿tá? O sea que los precios son iguales, los precios locales son iguales a los precios internacionales multiplicados por el tipo de cambio. Y el tipo de cambio real. El tipo de cambio real, acuérdense que es la relación que hay entre los precios internacionales y los precios locales. Entonces, puede ser válida la ley de un solo precio si varía el tipo de cambio real. Es decir, puede seguir dándose esta situación si el tipo de cambio real ahora es distinto que antes. Bueno, esto les pido que ustedes lo contesten. Aquellos que lo contesten, vamos a enviar las respuestas por correo y les voy a dar 2 puntos para el parcial. Entonces,
los que envíen las respuestas tienen como máximo 2 puntos por el parcial. Si contestan bien, tienen 2 puntos para el parcial. Si contestan un poco incompleto, tienen menos, ¿no? Si no contestan, 0. Bueno, y finalmente vemos este ejercicio. Este ejercicio va a tener, el ejercicio 8 tiene una parte que la vamos a tener que explicar porque verdaderamente no la hemos visto hasta ahora, ¿tá? Voy a poner el ejercicio abajo, sí, podemos escribir arriba. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, vamos a explicar cómo es este tema primero, ¿tá? Básicamente, lo que me dice es, considera un país con solo 2 bienes, importaciones y un bien nacional. El precio del bien nacional, vamos a poner P sub N, es 20. Y el precio de los bienes externos, vamos a ponerle precio I de importado, es 2. ¿Tá? Es $2, ¿tá? Para ponerlo en términos de la moneda extranjera. Vamos a ponerlo. Pesos y dólares. ¿Tá? $2. Y me dice, el tipo de cambio es 3. ¿Tá? Acuérdense que el tipo de cambio está expresado en pesos por cada dólar. ¿Tá? Es igual a 3. Y el consumo del bien nacional representa el 80% del consumo total. Entonces, el gasto en bienes nacionales es igual al 80% del gasto total. O sea, del gasto que todas las familias hacen de este bien. ¿Tá? Y me dice, calcule el índice de precios al consumidor para esta economía. Acá, esto es lo que nosotros vamos a tener que aprender. ¿Tá? Nosotros vamos a aprender a ver cómo se calcula un índice de precios. El índice de precios al consumidor se calcula de la siguiente manera. Es el precio de uno de los bienes, del bien nacional, por ejemplo, multiplicado por el gasto que se hace en esos bienes. ¿Qué porcentaje de todo lo que uno gasta? ¿Cuál es el porcentaje que uno gasta en relación al gasto total que hacen las familias? ¿Ah? Eso lo teníamos acá. Más el precio del otro bien que se consume multiplicado por el gasto que las familias hacen en ese bien. ¿Ah? Que en este caso sería el 20% restante del gasto total. Entonces, reemplazamos y ponemos 20 pesos por 80%, más. Y acá el precio de los importados es el precio en dólares multiplicado por el tipo de cambio. ¿Tá? Entonces yo voy a poner $2 multiplicado por 3 pesos por cada dólar, ¿tá? Que es la cotización. Multiplicado por el porcentaje que representa el consumo de bienes importados en el consumo total de la gente. ¿Tá? Vamos a ver si seguimos escribiendo acá. Sí, vamos a seguir escribiendo acá. Entonces tenemos 20% por 20 pesos por 80%, eso me da 16 pesos. Y acá tengo este dólar, esta expresión en dólares, se simplifica con esta otra expresión en dólares, básicamente porque una está multiplicando y la otra está dividiendo. ¿Tá? Entonces, esto y esto se simplifican y entonces lo que quedan son pesos. Y entonces sería 2 por 3 son 6 pesos. Por 20% me da 1,20.
1,20 pesos. Entonces, esto en total da 17,20. Los índices de precios, lo que dicen es, bueno, este valor, 17 pesos con 20, va a ser equivale a un índice igual a 100. ¿No? O sea que el valor 17,20 va a equivaler a 100. ¿No? Ese va a ser el índice de precios. Y lo que nosotros vamos a ver es en el ejercicio, en los otros ejercicios, cómo es que vamos a utilizar esto. ¿No? Dice, ¿qué pasa con el índice de precio al consumidor si el precio del bien nacional se duplica? Bueno, vamos a usar la misma fórmula. ¿No? Entonces, lo único, acá, en vez de poner 20 pesos como precio del bien nacional, vamos a poner el doble. ¿No? Y entonces vamos a copiar todo esto y vamos a reemplazar lo que corresponde. En vez de 20, ahora es 40. ¿No? Y entonces 40 por el 80% da 32. ¿No? 32 más 1,20 da 33,20. Y entonces me dice, ¿qué pasa con el índice de precio del consumidor? Bueno, acá vamos a tener que hacer una regla de 3. Vamos a decir que 17,20 equivale a un índice de precios de 100. ¿No? Entonces, 33,20 equivale a, y ahora vamos a ver, esto es regla de 3 simples, entonces hacemos este por este multiplicado dividido este. ¿No? Entonces decimos, bueno, 33,20 por 100 dividido 17,20. 33,20 dividido 17,20 me da 1,93. Multiplicado por 100, esto va a ser igual a 193. Entonces fíjense que el índice de precios pasó de ser 100 a ser 193. ¿No? Fíjense que a pesar de que se duplicó, o sea que el aumento del precio del bien nacional tuvo un aumento del 100%, como nosotros no consumimos todo en bienes nacionales, entonces el aumento en la inflación no fue, o el aumento en el índice de precios, la inflación no fue del 100%, fue del 93%. ¿No? Eso es lo que nosotros tenemos que sacar de aquí. ¿No? El ejercicio C dice qué pasa con el índice de precios si el precio de los bienes importados se duplica. Entonces, de nuevo, aplicamos la misma formulita. ¿No? Y vamos a aplicar la misma regla de 3. Nada más que ahora vamos a volver este precio nacional a 20, pero ahora el que varía es el precio del bien importado. En vez de valer $2, vale $4. Entonces, 4 por 3, 12. Por el 20% da 2,40. Entonces ahora yo tengo 16 pesos más 2,40. Entonces eso me da 18,40. Y aplico la misma regla de 3 que hice recién. Vamos a copiar esto. Lo pongo aquí y entonces digo 17,20 representa 100. 18,40 es 33 por 20, perdón, 18,40 por 100 dividido 7,20. 18,40 dividido 100 te da 1 más o menos, 1,07. O sea que el índice de precios es de 107. Fíjense que se duplicó el precio del bien importado, es decir, tuvimos un aumento del 100% del precio del bien importado,
pero la inflación que hubo, que es la comparación entre el índice de precios inicial y el índice de precios nuevo, fue nada más del 7%. ¿Por qué tan poquito? Porque aunque aumentó el 100% el precio del bien importado, nosotros consumimos muy poco de ese bien importado. El 20% de todo lo que consumimos, lo consumimos en bien importado. Entonces la inflación no es tan importante, aun cuando el aumento de ese precio fue importante. ¿Está? Y finalmente dice, a ver, ¿qué pasa con el índice de precios si el tipo de cambio se deprecia a 4? ¿Está? Fíjense que estaba en 3, ahora va a ser de 4. ¿Está? Entonces, volvemos a aplicar lo mismo que vimos hasta recién. Simplemente voy a cambiar los valores. Acá, el valor del bien es 2 y el de la cotización del dólar es 4. ¿Está? Entonces, yo voy a tener 2 por 4, 8. Por el 20% me da 1,60. Y entonces ahora tengo 17,60. 17,20 es igual a 100, entonces 17,60 es igual a 17,60 por 100 dividido 17,20. 17,60 dividido 17,20 me va a dar aproximadamente 1,02, o sea que va a ser 102. Fíjense que aunque tuvimos un incremento del tipo de cambio sería 1 sobre 4, de un 25%, eso significa que el precio local del bien importado también aumenta un 25%. Entonces, a pesar de que tuvimos un incremento en los precios del bien importado del 25%, la inflación o la suba de precios, comparado con el valor inicial, fue solamente del 2%. ¿Está? Y básicamente, ¿por qué? Porque aunque tuvimos 25% de aumento en el precio del bien importado, nosotros tenemos un gasto que es pequeño con respecto de este bien. ¿Está? Bueno, eso sería todo. No sé si tienen algún tipo de duda, si quieren preguntarme algo. No, profe, yo no. Muy bien. Bueno, si no hay ningún tipo de duda, entonces aquí terminamos la clase y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Chao, profe, muchas gracias. Chao, hasta luego.